el día en que la hermanastra de Francisco, sumida en la depresión, intentó suicidarse por 99ª vez. Él también me abandonó por 99ª vez en el lugar de nuestra boda, dijo. Como psicólogo, debo ser responsable de mi paciente. Y así, el sistema dictaminó que mi conquista había fracasado. Mi castigo fue ser arrojada a una depresión severa, despojada de toda voluntad de vivir. Desde ese día, lo único que quería era suicidarme lo antes posible y regresar a mi mundo original. Cuando Francisco finalmente se dio cuenta de que lo único que yo deseaba era morir, cayó en la desesperación y utilizó todo lo que había aprendido a lo largo de su vida, intentando curarme, intentando despertar aunque fuera un rastro del amor que alguna vez sentí por él, intentando retenerme a la fuerza en este mundo, pero yo ya había dejado de quererlo. Capítulo 01. Justo cuando Francisco estaba a punto de intercambiar los anillos de boda conmigo, su hermanastra, que sufría depresión, volvió a llamar. Hermano, las muñecas de Karen están sangrando muchísimo, porque el príncipe que se suponía debía proteger a Karen ya no está. Karen va a convertirse en una sirena y dormirse para siempre en el fondo del mar. Cuando mires el océano en el futuro, ¿pensarás en Karen? Francisco, que había estado sosteniéndome la mano con fuerza, la soltó de repente. Su voz tembló ligeramente. Karen, dile a hermano dónde estás. Hermano irá a ver el mar contigo. ¿De acuerdo? No hagas nada impulsivo. Hermano va ahora mismo. Después de colgar, me miró con un rastro de disculpa. Las emociones de Karen volvieron a desestabilizarse. Tengo que ir a buscarla de inmediato. ¿Qué tal si celebramos la boda en otro momento? No. Apreté con fuerza la manga del traje de Francisco, ignorando las miradas extrañas de los invitados bajo el escenario. Lo cuestioné casi de forma histérica. ¿Es que eres el único psicólogo en todo el mundo? ¿Por qué cada vez que nos vamos a casar ella intenta suicidarse? Esta es la 99ª vez, Francisco. ¿Alguna vez has pensado que cambiar a otro psicólogo quizá ayudaría más al tratamiento de Karen? La profundidad en los ojos de Francisco se volvió afilada al instante. Sus finos y atractivos labios se apretaron formando una línea recta de desagrado. Su expresión era tan fría, como si la que estuviera siendo irracional fuera yo. Karen era su punto débil, intocable, innombrable, absolutamente prohibida de ofender. Capítulo 02. No pude evitar recordar el primer día que conocí a Karen. Ella robó el collar hecho a mano que Francisco había confeccionado para mí. Antes de que siquiera tuviera tiempo de enfadarme, Francisco se colocó frente a ella como un caballero protegiendo a una doncella y explicó en su lugar. Karen desarrolló cleptomanía a causa de su depresión. No la culpes. Te haré otro exactamente igual. Ya que a Karen le gusta este collar, dáselo. Abrí la boca, queriendo decir que no existían dos collares hechos a mano idénticos en el mundo. También quise decir, entonces, ¿qué pasa si a Karen le gustas tú? ¿También debería entregarte a ella? Pero al final, no pude decir nada. ¿Cómo podía una persona normal discutir con alguien que padecía depresión? Mientras Francisco subía las escaleras a buscar antidepresivos, Karen, cuyas cejas y ojos se parecían ligeramente a los míos, me miró con suficiencia y se burló de mí. No eres más que un sustituto de baja calidad. Hermano solo te encontró porque no pudo superar esa barrera psicológica y no se atrevió a tocarme. Hermano estudió psicología por mí. En su corazón, yo siempre seré lo primero. Nunca podrás competir conmigo. J.E. Sus ojos se curvaron mientras sonreía dulcemente, sin parecer en absoluto alguien que sufriera depresión severa. Mirando a Karen, comprendí vagamente por qué Francisco se había enamorado de mí a primera vista y me había perseguido con tanta insistencia. Sonreí con cortesía y le recordé suavemente los límites. Por supuesto, al fin y al cabo, tú y Francisco sois hermanos y estáis en el mismo registro familiar. Mientras siguieran en el mismo registro familiar, mientras el rígido y anticuado padre de Francisco siguiera con vida, jamás permitiría que desarrollaran una relación más allá de la de hermanos. En aquel entonces, cuando el padre de Francisco descubrió la carta de amor que Karen había escrito en secreto para Francisco, lo primero que hizo fue obligar a Karen Min a cambiarse el apellido a Karen Q. Karen protestó negándose a comer, tomando pastillas para dormir y saltando al mar. Prefería morir antes que aceptar. El padre de Francisco se mantuvo firme y no cedió en absoluto. No fue hasta que Francisco me presentó a su padre que éste finalmente dejó de forzar a Karen a cambiarse el apellido. Lo que más les había importado siempre a familias como la familia Q era su reputación. La expresión de Karen cambió de repente. Perdió el control de forma abrupta. Agarró el vaso frente a ella y lo estrelló con fuerza contra la mesa de centro. Con un estruendo ensordecedor, los fragmentos de vidrio se esparcieron por todas partes, abriendo varios cortes largos y sangrientos en la palma de su mano. Me sobresalté y retrocedí instintivamente varios pasos. Karen, sin embargo,
Parecía incapaz de sentir dolor alguno. Rió de forma desenfrenada y arrogante. Adivina, dijo. ¿Hermano te culpará por no haberme cuidado bien? Capítulo 03. Al instante siguiente, se escucharon pasos apresurados, cargados de pánico. Francisco bajó corriendo desde el piso de arriba y me embistió con fuerza, derribándome al suelo. ¿Por qué no vigilaste bien a Karen? Rápidamente la levantó y la atrajo a su pecho. Con un cuidado extremo la llevó al sofá mientras le atendía la herida. Con el ceño y la mirada helados, me interrogó. ¿Sabes o no sabes que tiene depresión severa y que en cualquier momento puede tener impulsos suicidas? La palma de mi mano, clavada por los trozos de vidrio del suelo, me dolía con intensidad, pero no me atreví a decir ni una palabra más, por miedo a volver a estimular a Karen. Karen aprovechó la situación, rodeó el cuello de Francisco con los brazos, se acurrucó contra su pecho y, con un sollozo aniñado y mimoso, lloriqueó con una satisfacción imposible de ocultar. Hermano, a Karen le duele muchísimo, muchísimo. Francisco suspiró al bajar la mirada hacia ella. Sus ojos estaban llenos de compasión. Después de secarle con suavidad las lágrimas del rostro, le sostuvo la mano herida y sopló con ternura sobre la herida. Con que el hermano sople un poquito ya no duele. Karen es la más buena, la más obediente. En ese momento, Francisco ni siquiera notó que yo, en el suelo, también estaba sangrando a borbotones. No dejaba de convencerme de que, como Karen era una paciente, era normal que Francisco le prestara más atención a ella que a mí. Pero después, la primera opción de Francisco siempre sería Karen. Karen armó escándalo con intentos de suicidio 99 veces, y él me abandonó 99 veces. En montañas profundas y silenciosas donde aullaba el viento helado, en autopistas con nieve furiosa y tráfico interminable, en las afueras desiertas en plena noche, en incontables lugares donde se celebraban bodas, por la depresión de Karen. Cada vez que Francisco me dejaba para ir a buscarla, yo no tenía el derecho de decir no. Esta vez, de verdad no quería ceder. Dijera lo que dijera Francisco. Yo me aferré con todas mis fuerzas a la manga de su traje y me negué a soltarla, porque el sistema, anoche, me había advertido una y otra vez. Si Francisco volvía a abandonarme por Karen una sola vez más, se consideraría que mi conquista había fracasado, y entonces, yo sería eliminada, para quitarme presión y hacer que luchara con todas mis fuerzas por Francisco contra Karen. El sistema incluso me dijo en secreto que la depresión de Karen era fingida, que ella jamás se suicidaría de verdad. Francisco tenía el rostro lleno de urgencia. Karen es mi hermana, no puedo no ocuparme de ella. Además, soy psicólogo. Debo ser responsable de mis pacientes. La boda puede celebrarse cualquier día, pero si hoy a Karen le pasa algo, cargaré con culpa toda la vida. Te lo prometo, la próxima vez te daré una boda perfecta. Negué con la cabeza. La voz se me atascaba en la garganta. Francisco, si esta vez te vas, ya no habrá una próxima boda. La paciencia de Francisco por fin se agotó. Me apartó la mano a la fuerza, frunció sus bonitas cejas y su tono se volvió aún más frío. Me casaré contigo. Y también tengo que salvar a Karen. Esas dos cosas no entran en conflicto. ¿Por qué tienes que obsesionarte hasta ese punto? Esto es una cuestión de vida o muerte. ¿Vas a seguir armando un drama sin sentido? El ambiente se congeló al instante. Desde todas partes, las miradas burlonas de los invitados me atravesaron. Abrí la boca, queriendo decirle que la depresión de Karen era un montaje, que no iba a morir, pero descubrí que no podía pronunciarlo, por más que lo intentara. El sistema dijo que lo que me había contado no podía decírselo a Francisco, eso contaba como hacer trampa en la conquista. Volví a abrir la boca, queriendo decírselo de manera directa, que si él se iba, yo moriría, pero antes de que pudiera hablar, el móvil de Francisco volvió a sonar, contestó, y con una voz suave consoló a Karen al otro lado de la línea. Luego, sin dudarlo, me abandonó y se marchó sin mirar atrás. Al instante siguiente, sonó la voz mecánica y fría del sistema. Anfitriona, has fracasado en la conquista. Puedes elegir libremente el método de muerte. Después de morir, serás enviada de vuelta a tu mundo original. ¿Volver al mundo original? De repente, me pareció bastante bien. En mi mundo original, aunque yo estuviera gravemente enferma, al menos tenía a una madre que me amaba. En este mundo, aparte de un cuerpo más o menos sano, en realidad no tenía nada. Lo pensé un momento y le dije al sistema, entonces haz que de verdad caiga en una depresión severa, y que muera a manos de Francisco. Total, iba a morir de todos modos. Quería que Francisco, ese psicólogo profesional, viera bien de una vez cómo es en realidad una depresión severa de verdad, porque, desde luego, no se parecía en absoluto a lo de Karen.
Capítulo 04. Después de que Francisco se marchara, el lugar de la boda quedó sumido en el caos. No forcé una sonrisa como otras veces para despedir a los invitados que se iban con miradas burlonas. Simplemente observé con frialdad como la madre de Francisco, llorando, acusaba al padre de Francisco. ¿De verdad tienes que obligar a Karen a morir? ¿No sabes cuánto le gusta Francisco a Karen? Si de verdad a Karen le pasa algo, yo tampoco seguiré viviendo. Entonces veremos qué es más importante, la reputación de tu familia o nosotras, Karen y yo. Después de decir eso, me lanzó una mirada feroz y me insultó con rabia. Zorra descarada. Luego se dio la vuelta, furiosa, y se fue, como si yo fuera la tercera en discordia que se había entrometido en la relación entre Francisco y Karen, cuando, en realidad, ella era quien había ascendido como amante, usando cualquier medio necesario hasta forzar la muerte de la madre biológica de Francisco. Lástima que esto también fuera algo que el sistema me había contado en secreto. Yo tampoco podía decírselo a Francisco. De lo contrario, de verdad habría querido ver qué expresión pondría Francisco si supiera que la hermanastra la que había consentido desde pequeño era la hija de la mujer responsable de la muerte de su madre. El padre de Francisco suspiró y se acercó para tomarme la mano. Te hemos hecho pasar por muchas cosas. La enfermedad de Karen algún día se curará. Aguanta un poco más. Retiré la mano con indiferencia. Asentí y no mostré emoción alguna. Las mismas palabras que Francisco me había dicho incontables veces. Cada vez que discutíamos por Karen, siempre me decía que aguantara un poco más, que no me rebajara a pelear con una paciente. Antes, yo me enfadaba, me entristecía, caía en la desesperación, pero hoy, parecía que nada de eso me importaba ya. El sistema dijo que la depresión severa era así, hacía que una persona perdiera la mayor parte de las emociones normales. Le arrebataba toda voluntad de vivir y solo le dejaba un dolor infinito y una determinación absoluta hacia la muerte. Confundida, le pregunté al sistema. Pero la depresión de Karen y la mía son tan diferentes, porque Francisco, siendo un psicólogo profesional, ¿no se da cuenta de que ella está fingiendo? El sistema guardó silencio durante un largo rato, y luego dijo, ¿cómo sabes que Francisco no se dio cuenta? Mi respiración se detuvo. Si Francisco ya se había dado cuenta desde el principio de que la depresión de Karen era falsa, entonces simplemente estaba usando la excusa de la depresión para mimarla sin límites, para obligarme sin límites a ceder ante Karen, permitiéndole así hacer, sin ningún reparo, una cosa tras otra que cruzaba todas las fronteras. Las mentiras no hieren. La verdad es el cuchillo más afilado. Un dolor punzante, como miles de agujas, se extendió por mi pecho. Atravesé la multitud ruidosa y abarrotada y regresé a casa en un estado de aturdimiento. Después de firmar el acuerdo de donación del cuerpo y de tragarme una botella entera de pastillas para dormir, me acurruqué entumecida bajo las mantas, esperando la muerte. Cuando muriera, podría volver al mundo original y ver a mamá. En realidad, quienes de verdad quieren morir siempre enfrentan la muerte en silencio, solos. ¿Quién haría un espectáculo, anunciando a gritos por todas partes que quiere morir, como hacía Karen? Capítulo 05. Entre la confusión y el aturdimiento, sonó el teléfono. Cuando contesté, al otro lado estaba la voz dulce y coqueta de Karen. Hermano, ¿de qué marca es tu colchón? Es tan cómodo. Ja. Así que Karen estaba en la casa nupcial de Francisco y mía, durmiendo en la cama de matrimonio que yo aún no había estrenado. El estómago se me revolvió violentamente. El colchón lo compró tu cuñada. Yo tampoco sé la marca. No te tumbes ahí. Tu cuñada todavía no ha dormido en esa cama. Si se entera, se va a enfadar. Hermano, ¿entonces tú ya dormiste con ella? Francisco guardó silencio durante un largo rato y respondió con honestidad. No, J.E. Karen ya sabía que hermano no ama en absoluto a esa mujer vulgar que se aferra a ti y no te suelta. Si de verdad la amaras, ¿cómo habrías podido aguantar tanto tiempo sin tocarla? De repente recordé que entre Francisco y yo habíamos tenido muchas veces momentos de deseo y confusión. Pero cada vez que estábamos a punto de llegar al final, Francisco siempre me apartaba jadeando, acariciaba mi cabello y decía que quería guardar el recuerdo más preciado para la noche de bodas. Yo había creído que eso era una muestra de cuánto me valoraba. Jamás imaginé que en realidad se estaba guardando, para Karen. Asqueada, estaba a punto de colgar. En el siguiente segundo, llegaron sonidos de besos y respiraciones entrecortadas. La voz de Karen, cargada de deseo, se volvió fragmentada. Hermano, te lo ruego, por favor no vuelvas a apartar a Karen. Si vuelves a hacerlo, Karen de verdad se pondrá tan triste que le dará una recaída de depresión y querrá saltar desde lo alto de un edificio. La voz originalmente fría de Francisco se volvió más ronca. Karen, voy a casarme. Solo puedo ser tu hermano. ¿Lo entiendes?
Hermano, deja de mentirte a ti mismo. La casa nupcial está decorada completamente según los gustos de Karen. Por la decoración de la casa de bodas, Francisco y yo habíamos discutido incontables veces. Nuestros gustos eran totalmente opuestos, y cada pelea terminaba casi en ruptura. Al final, cansada de discutir, cedí y dejé que Francisco la decorara según sus preferencias. Nunca imaginé que esas preferencias eran en realidad las de Karen. ¿Te atreves o no a poner la mano sobre el pecho de Karen y jurar que jamás has tenido pensamientos indebidos sobre mí, mientras te atrevas a jurarlo? Karen promete que a partir de hoy ya no volverá a aferrarse a hermano. Tras decir eso, Karen inhaló profundamente, segura de la victoria, esperando la respuesta de Francisco. Y al otro lado del teléfono, yo también estaba esperando en silencio. Quería saber si, después de 5 años juntos, Francisco siempre me había visto como un simple sustituto de Karen. Lo que llegó fue un silencio prolongado. La última pizca de esperanza en mi corazón se extinguió sin hacer ruido. Así que, al final, todos esos momentos que yo había creído hermosos, habían sido solo fruto de mi propia ilusión. Finalmente, la provocación descarada de Karen volvió a romper el silencio. ¿Dejas que Karen sea la primera mujer de hermano? Karen quiere probar cómo se ve hermano cuando se deja llevar por el deseo. Francisco se resistía a medias. No hagas tonterías. Esta es mi casa de bodas. Karen respondió con un tono mimado. ¿No es eso aún más excitante? Escuchando aquellos sonidos ambiguos y excesivamente íntimos, mi mente se volvió un caos absoluto. Empecé a pensar sin control en todas esas noches profundas en las que Francisco me había abandonado. ¿Qué habrían hecho exactamente él y Karen? No pude contenerme y solté una arcada. No sabía si era imaginación mía, pero juraría haber escuchado la risa suave y extremadamente satisfecha de Karen, como si estuviera presumiendo de que, una vez más, me había ganado. Al instante siguiente, llegó la voz de Francisco, llena de pánico. Rowena, escúchame, las cosas no son como piensas. Solté una risa fría y desesperada. ¿Entonces cómo son? Es una historia larga. Espérame. Voy ahora mismo a buscarte para explicártelo. Lárgate. No me asquees más. Sin darle tiempo a seguir hablando, reuní mis últimas fuerzas para colgar, bloquear su número y borrarlo. Las extremidades comenzaron a enfriarse poco a poco. Los párpados se me volvieron pesados. Caí en una oscuridad caótica y confusa. Me pareció ver a mamá, como cuando yo era pequeña, con un delantal ligeramente amarillento atado a la cintura, hablando con aquella suave cadencia del dialecto de Wu, de pie en el callejón de paredes blancas y tejas negras, llamándome mientras yo jugaba con barro. Mi niña buena, vuelve a casa, lávate las manos y prepárate para comer. En el último instante antes de perder por completo la conciencia, escuché unos golpes apresurados en la puerta. Rowena, abre rápido. De verdad puedo darte una explicación razonable. Era la voz de Francisco. Lástima, ya era demasiado tarde. Iba a morir, empujada al borde por él y por Karen, cayendo en una depresión severa, suicidándome ante los ojos de ese psicólogo que se suponía debía salvar a las personas. Cuando algún día piense en mí, ¿se arrepentirá? ¿Sentirá culpa? Capítulo 06. El olor a desinfectante flotaba alrededor de mi nariz. De la palma de mi mano llegaba una sensación de calor. Parecía que mi mano estaba siendo envuelta con fuerza por la mano cálida de mamá. Me esforcé por abrir los ojos. Si abría los ojos, podría ver a mamá, pero al instante siguiente, lo que vi fue a Francisco, sentado junto a mi cama del hospital, sosteniéndome la mano con fuerza, apoyado sobre su brazo y dormido. Había adelgazado mucho. La línea de su mandíbula se veía aún más marcada. Y, paradójicamente, parecía incluso más apuesto. La camisa blanca, ligera y bien ajustada, resaltaba sus hombros anchos, su cintura estrecha y su figura erguida. En el cuello, ligeramente abierto, las clavículas se marcaban con claridad. Había incontables veces en las que me había enamorado de ese rostro suyo, pero ahora, lo único que sentía era un asco profundo. Retiré la mano con fastidio. Francisco se despertó sobresaltado. Al instante siguiente, mi visión se oscureció cuando me rodeó con fuerza entre sus brazos. Rowena, por fin despertaste. Su respiración desordenada se estrelló contra mi cuello. Su voz temblaba, ronca. ¿Por qué fuiste tan tonta? ¿Por qué no quisiste escuchar mi explicación? Estaba demasiado cerca. El aroma frío a pino que le era propio inundó mis sentidos. Y mezclado con ese olor, había una nota ligera y clara de gardenia. Era el olor de Karen. Un fuerte asco me subió del estómago. Apoyé ambas manos contra su pecho y lo empujé con todas mis fuerzas. Lárgate. Quizá porque llevaba demasiado tiempo dormida.
La voz que me salió era áspera y desagradable. La respiración de Francisco se detuvo. Durante un buen rato no volvió a acercarse. Me miró lleno de culpa. Lo mío con Karen es solo responsabilidad, de hermano a hermana, de médico a paciente. Solo mentí porque necesitaba calmar sus emociones. Karen tampoco quiso provocarte a propósito. Los pacientes con depresión muchas veces no pueden controlar sus emociones ni su comportamiento. Si estás enfadada, enfádate conmigo. No culpes a Karen. Sí. Cuando Karen supo que te había suicidado, su estado empeoró mucho. Cuando te den el alta, podrías ir a consolarla un poco. No lo dejé terminar. Agarré la almohada que tenía detrás y se la lancé con todas mis fuerzas, gritándole de forma histérica: ustedes dos, ese par de locos, hagan lo que les dé la gana. ¿Qué coño tiene que ver eso conmigo? Pero tú, ¿con qué derecho me impediste morir? ¿Con qué derecho me impediste volver a casa a ver a mi mamá? De repente, mis emociones se derrumbaron por completo. Me abracé la cabeza con ambas manos y, como una loca fuera de sí, me tiré del cabello, el cuerpo temblándome sin parar, rompiendo a llorar de manera incontenible. ¿Sabes que faltó tan poco, para que pudiera tomar la mano de mamá y volver a casa? Francisco se quedó paralizado. Como psicólogo experimentado que era, casi de inmediato se dio cuenta de la gravedad de mi estado emocional. Dio 2 pasos hacia mí, me agarró con fuerza de la muñeca y, con los ojos enrojecidos, me miró fijamente mientras, sin darme opción, me levantaba de la cama. Rowena, vayamos a psiquiatría. Sí. Su voz sonaba calmada, pero la mano con la que me sujetaba estaba temblando sin control. Capítulo 07. Antes, Francisco solía decirme que si una persona tenía depresión o no, bastaba con verla empujar la puerta de su consultorio y cruzar miradas con ella para poder juzgarlo en ese mismo instante. Supongo que, en el fondo, ya me había dado un diagnóstico. Simplemente, no quería creer en ese resultado. Me resistí con todas mis fuerzas, pero Francisco no me dio opción y me llevó a la fuerza al departamento de psicología. Me obligó a someterme a una serie de pruebas psicológicas minuciosas y exámenes físicos. Los resultados indicaron que todo estaba normal, sin ninguna tendencia depresiva. El sistema me explicó que, para evitar que Francisco sintiera compasión por mí al creer que estaba enferma, lo cual contaría como hacer trampa en la conquista, había borrado temporalmente mis anomalías psicológicas. En el momento en que Francisco tuvo el informe en las manos, soltó un suspiro de alivio enorme. Me miró con una expresión sombría, como si hubiera visto a través de mis pequeños trucos. Rowena, que te deje plantada siempre por Karen. Sí, eso es culpa mía. Pero de verdad no hacía falta que recurrieras a un método tan despreciable como fingir depresión y suicidarte para competir con Karen por mi compasión y mi atención. Francisco conocía demasiado bien a los pacientes con depresión severa. También, que era imposible que alguien con depresión grave escapara a su ojo clínico. Y también imposible que una persona sana pudiera fingir una depresión grave y engañarlo. Salvo Karen y yo tenía depresión, pero Francisco no me creía. Karen estaba sana y fingía depresión, y Francisco le creía sin dudar. Al pensar en eso, no pude evitar soltar una sonrisa cargada de sarcasmo. Sí, claro, estoy fingiendo depresión. Dime, ¿no crees que la mía es un poco más convincente que la de Karen? Al fin y al cabo, a mí solo me faltó un poco para suicidarme con éxito. Karen lo ha intentado 99 veces, pero ni una sola ha sido tan exitosa como la mía, ¿no? Tal vez percibiendo mi burla hacia Karen, Francisco frunció el ceño. Karen es mi hermana. No hace falta que compitas con ella por celos. No sé cómo serán las cosas en tu ciudad, pero yo nunca he visto a hermanos que se besen. ¿Cómo puedes tener pensamientos tan sucios? Yo ni siquiera. Francisco hablaba con disgusto, a punto de discutir conmigo, cuando antes de terminar la frase su teléfono sonó. Vi en la pantalla el nombre de Karen, pero la voz al otro lado no era la de ella, sino la de un hombre feroz y amenazante. Francisco, tu hermana está en nuestras manos. Si no llegas en 10 minutos, la matamos. Luego se escuchó el llanto débil y tembloroso de Karen. Hermano. Karen tiene mucho miedo. El príncipe de Karen vendrá a salvarla, ¿verdad? Antes de que terminara de hablar, la llamada se cortó bruscamente. En los ojos de Francisco pasó un atisbo de duda, pero enseguida fue cubierto por la preocupación. Rowena, tengo que ir a salvar a Karen. Esto es algo que le debo. Mañana vendré a verte. El sistema me dijo que ese secuestro había sido planeado por Karen. Si esta vez lograba que Francisco se quedara, me permitiría seguir viviendo en este mundo, pero no tenía la menor intención de retener a Francisco. Solo respondí con frialdad. No creía que un montaje de secuestro tan burdo pudiera engañar a Francisco.
Él simplemente estaba acostumbrado a consentir a Karen sin ningún límite. Tras oír mi respuesta, los pasos de Francisco se detuvieron. Frunció ligeramente sus bonitas cejas. En su rostro apareció un destello de desagrado. Sigues enfadada, ¿verdad? Karen ha sido secuestrada. ¿Por qué sigues compitiendo con ella? Temiendo que se quedara a discutir conmigo y arruinara mis planes de suicidio, me apresuré a prometer. No competiré más, nunca más. Francisco se quedó inmóvil por un instante y su enfado aumentó. Debería saber que esa táctica de retroceder para avanzar no funciona conmigo. Dicho esto, cerró la puerta de golpe y sus pasos se fueron alejando. De verdad, este hombre era extraño. Antes, cuando no quería que fuera a buscar a Karen, se enfadaba. Ahora que le decía que se diera prisa en ir a buscarla, también se enfadaba. Pero ya no tenía tiempo para ocuparme de él. Yo todavía tenía que volver a casa. Miré alrededor del cuarto de hospital vacío y me levanté, caminando hacia la única ventana de la habitación. El gran árbol fuera de la ventana había perdido todas sus hojas. Solo quedaban ramas desnudas, gris y marchito, como la vida que estaba a punto de extinguirse. Vi como el Bentley negro de Francisco salía por la puerta del hospital. Respiré hondo, cerré los ojos y trepé por la ventana, saltando sin dudarlo, sin querer quedarme ni un minuto más en este mundo. De pronto, la sensación de caída se detuvo bruscamente. Un brazo fuerte me agarró y me arrastró hacia atrás. Un paño blanco cubrió mi boca y mi nariz. La vista se me oscureció por completo, y perdí el conocimiento. Capítulo 08. Cuando volví a abrir los ojos, Karen y yo estábamos atadas dentro de una fábrica abandonada. 2 secuestradores tenían cuchillos apoyados respectivamente en mi cuello y en el de Karen. A Karen no le bastaba con montar con Francisco su teatrillo de secuestro. Todavía tenía que arrastrarme a mí para que fuera testigo de su amor. De verdad estaba enferma. Francisco estaba de pie frente a nosotras, con el rostro visiblemente cansado. Pidan el dinero que quieran. Suelten a Karen y a Rowena. Al parecer, él también había notado lo extraño de aquel secuestro. Uno de los secuestradores soltó una risa burlona. Solo puedes elegir a una. A la otra la dejamos como rehén. Cuando lleguen 50 millones. Soltaremos a la segunda. Karen lloraba de forma frágil y lastimera. Hermano, sálvame, por favor salva a Karen. La mirada vacilante de Francisco iba y venía entre Karen y yo. No entendía qué tenía que pensar tanto. Estaba claro que al final elegiría a Karen. Tal vez al ver que Francisco dudaba demasiado. Karen, entre sollozos, tosió de repente un par de veces, como si hubieran recibido una orden. Los secuestradores apretaron la mano de golpe. Un dolor agudo me atravesó. El cuchillo me abrió una línea sangrante en el cuello. Giré la cabeza para mirar a Karen. En su cuello, el cuchillo apenas había dejado una marca roja, pero Karen empezó a temblar aterrorizada. Hermano, Karen tiene mucho miedo. Karen no quiere volver a ser secuestrada por gente mala como cuando tenía 7 años. La mirada de Francisco hacia ella se llenó de una compasión evidente, incluso sabiendo que era un secuestro falso. No podía soportar que Karen sufriera ni el más mínimo daño. Volvió a mirarme con culpa. Rowena, Karen es débil y además tiene depresión. De verdad no es adecuada para quedarse como rehén. Sé que tú siempre has sido fuerte. No había terminado de hablar cuando los secuestradores ya habían soltado a Karen con impaciencia. Al pasar junto a mí, ella dejó escapar una risita extremadamente satisfecha. Hermana, es una pena que después de tomarte tantas pastillas para dormir no te hayas muerto. Pero aunque imites a Karen armando escándalo con el suicidio, no sirve de nada. ¿No te lo dije ya? En el corazón de hermano, el primer lugar siempre será de Karen. Su voz era muy baja, pero la malicia que contenía era insoportable. Casi parecía desear que yo muriera allí mismo, delante de ella. Luego, como un conejito herido, se lanzó a los brazos de Francisco. Ese aspecto frágil y tembloroso despertaba la compasión de cualquiera. Francisco la abrazó con dolor en el corazón y, tratando de tranquilizarme, dijo: Rowena, espérame, te prometo que voy a salvarte. Lo miré con calma. No hace falta. Me debatí con todas mis fuerzas, tal vez porque el teatro del secuestro ya había terminado. Los secuestradores contratados por Karen no sabían qué papel estaba interpretando yo ni se atrevían a hacerme daño de verdad. Logré arrebatarles el cuchillo. Karen se puso pálida del susto y se encogió aún más en los brazos de Francisco. El rostro de Francisco cambió. Instintivamente se giró para protegerla. Karen solo estaba jugando. No hace falta que la dañes. Así que él sabía desde el principio que todo aquel secuestro era falso. Me eché a reír, y mientras reía, las lágrimas me corrían por la cara. Luego, bajo su mirada llena de alerta, levanté el cuchillo con determinación y me lo pasé por el cuello. Si moría, podría volver a casa y ver a mamá.
No sabía cómo habría vivido mamá durante esos 5 años que yo había estado en coma. Si por mi grave enfermedad habría estado corriendo de aquí para allá día y noche, envejeciendo mucho más. El sistema dijo que, como mamá nunca firmó para abandonar mi tratamiento, tras fracasar en la conquista yo había tenido la oportunidad de regresar a mi mundo original. El tratamiento en la UCI era tan caro. ¿Cuántos bollos tendría que vender mamá, levantándose antes del amanecer y acostándose tarde, para poder mantenerme con vida todo ese tiempo? En el instante en que la sangre salpicó el rostro de Francisco, su respiración se detuvo. Empujó a Karen lejos de sí y se lanzó hacia mí tambaleándose, extendiendo la mano para intentar detenerme, pero ya era demasiado tarde. Con los ojos enrojecidos, presionó con todas sus fuerzas mi cuello sangrante. El miedo hacía que su voz temblara sin control. Rowena, ¿tú de verdad querías morir? ¿Tú ya no me quieres? ¿Acaso los diagnósticos psicológicos estaban todos equivocados? ¿Todos? Por fin Francisco estaba dispuesto a admitir que la depresión de Karen era fingida. La oscuridad se apoderó de mis ojos, y esta vez, perdí el conocimiento por completo. Capítulo 09. Cuando volví a despertar otra vez, Francisco me había encerrado en su villa. Intentos de suicidio repetidos en un corto periodo de tiempo. Emociones extremadamente agitadas. Dolor, rabia, palabras negativas y una profunda aversión al mundo. Aunque todos los exámenes indicaban que mi estado psicológico era completamente normal, Francisco empezó a optar por creer en su propio juicio profesional y determinó que yo realmente había caído en una depresión severa. Me apretó con fuerza contra su pecho. Su voz temblaba. «Puedo salvarte, seguro que puedo salvarte. He estudiado psicología tantos años. He salvado a tantos pacientes. Es imposible que no pueda salvarte a ti». Pero en realidad, él lo sabía perfectamente. Según las estadísticas médicas, los pacientes con depresión severa que, como yo, intentan suicidarse repetidas veces tienen una tasa de mortalidad altísima en el plazo de 1 año. Bastaba con que él se relajara un instante, con que dejara de vigilarme un momento, para que yo eligiera sin dudarlo volver a suicidarme. Francisco estaba intentando negar todo lo que había aprendido a lo largo de su vida, intentando salvarme, por miedo a que encontrara una oportunidad para suicidarme. No me dejaba hacer nada ni tocar nada. Me daba de comer, me cepillaba los dientes, me lavaba la cara, incluso cuando me bañaba o iba al baño. Se quedaba vigilando en la puerta, mirándome fijamente. Por la noche, al dormir, no le permitía subirse a la cama, así que dormía apoyado junto a ella, con su estatura de 1,88 m, sus largos brazos y piernas encogidos en un rincón, aferrado al borde de la cama como un perro. Con que yo me moviera un poco, él saltaba de inmediato desde el suelo y entraba en estado de alerta. Durante el día, lo que más le gustaba hacer a Francisco era abrazarme en silencio y escuchar como yo, histérica, lo maldecía deseándole una muerte horrible. Cuando ya me cansaba de insultarlo, apoyaba su mandíbula angulosa en la parte superior de mi cabeza. «Rowena, mientras prometas vivir bien, no importa cómo me insultes. Que todavía quieras insultarme demuestra que aún te importa este mundo». Me burlé de él con una risa fría, provocándolo. «Francisco, deberías saber que un paciente con depresión severa, si no toma antidepresivos, aunque siga vivo solo sufre hasta el punto de que vivir es peor que morir, ¿no? En lugar de retenerme egoístamente por culpa, sería mejor que me dejaras morir de una vez». Desde que Francisco me llevó a la villa, no había tomado ni una sola pastilla antidepresiva. Hiciera él lo que hiciera, sin la intervención de medicamentos, mi depresión fue empeorando poco a poco y empezaron a aparecer síntomas de somatización. Cada vez que me alteraba emocionalmente, se me entumecían las extremidades. Cuando estaba sentada en silencio, de repente aparecía en mis oídos un zumbido ensordecedor y luego una sordera momentánea. Sentía como si alguien estuviera apretando mi corazón con fuerza todo el tiempo. El dolor era tan intenso que no podía respirar. También desarrollé una anorexia muy grave y trastornos severos del sueño. A menudo pasaba todo un día sin probar bocado, o toda una noche mirando fijamente el techo, incapaz de dormir. Mi sufrimiento se manifestaba de forma concreta y palpable ante los ojos de Francisco. Todos esos síntomas típicos de los brotes depresivos eran cosas que él conocía mejor que nadie. Yo estaba apostando a que Francisco se ablandaría, a que me dejaría una salida hacia la muerte, a que me permitiría volver al mundo original, volver junto a mamá, pero no esperaba que Francisco enloqueciera. Cuando dije que se me entumecían las extremidades, sacó una porra eléctrica y, sin dudarlo, se electrocutó a sí mismo. Su rostro apuesto se volvió pálido y retorcido, con una obsesión enfermiza. «Rowena, no tengas miedo, yo te acompaño». Al ver a Francisco sumido en la locura,
Me asusté. De pronto, un dolor punzante me atravesó el pecho. Esa mano invisible volvió a apretar con fuerza mi corazón. Me dolía tanto que presioné mi pecho con ambas manos. Me encorvé y jadeé desesperadamente. En el siguiente instante, Francisco sacó un cuchillo y, sin vacilar, apoyó la punta contra su firme pecho. El filo helado cortó su camisa blanca. La sangre roja intensa empapó la tela de su pecho. La comisura de sus ojos, ligeramente enrojecida, se alzó un poco. En aquellos ojos almendrados, habitualmente fríos, apareció una sonrisa tenue, casi liberada. Rowena, otra vez puedo sentir lo mismo que tú. La sangre que no dejaba de brotar de su pecho manchó mis manos. Esa sensación cálida me hizo estremecer de pies a cabeza. A medida que la punta del cuchillo se hundía más y más, el dolor lo hacía convulsionarse y temblar sin control. Francisco, ¿estás loco? Francisco me miró con los ojos enrojecidos. Sus labios finos se curvaron en una sonrisa torcida y peligrosa. Rowena, a partir de ahora, mientras tú sufras, yo tendré que sufrir aún más. Solo así podré expiar mis pecados. Solo así podrás perdonarme. En ese instante comprendí que estaba usando la autolesión para hacerme un chantaje moral, obligarme a perdonarlo, igual que antes había usado la depresión como chantaje moral para obligarme a ceder ante Karen. Este psicólogo sabía demasiado bien cómo manipular el corazón de las personas. Retiré la mano y lo miré con frialdad. Francisco, no sueñes con usar el numerito del sacrificio para que te perdone. No lo mereces. Si quieres morir, muérete de una vez. Deja de dar lástima y de asquearme. Si él moría, nadie me vigilaría. Así podría suicidarme tranquilamente y volver a casa. Ojalá ocurriera cuanto antes. Capítulo 10. Tal vez fue la indiferencia en mi tono lo que lo hirió. Francisco se quedó inmóvil por un instante. Luego arrancó con fuerza el cuchillo de su pecho y lo arrojó a un lado. El cuchillo cayó al suelo, produciendo un sonido metálico y claro. Acto seguido, de repente me sujetó con fuerza la nuca y me mordió los labios con ferocidad. Rowena, ¿cómo puedes permanecer indiferente ante mí? ¿Qué estoy herido? ¿Con qué derecho dejaste de amarme? Se dio la vuelta y me inmovilizó debajo de él, como si hubiera perdido la razón. Empezó a desgarrar mi ropa. Su mano recorrió lentamente desde mi cintura hacia arriba. En sus ojos almendrados y fríos se encendió un deseo intenso, y su voz, cargada de una falsa dulzura, parecía intentar seducirme. ¿Sabes? El principio de los antidepresivos es hacer que tu cuerpo produzca dopamina, para así inhibir el dolor. Pero no solo los antidepresivos pueden generar dopamina en el cuerpo. El contacto íntimo también puede hacer que produzcas una gran cantidad de dopamina, permitiéndote olvidar el dolor por un momento. Créeme, puedo llevarte del infierno al paraíso en un instante. Con que lo pruebes una sola vez, volverás a enamorarte de mí. Solo estás enferma. No es que ya no me ames. En el silencio absoluto, solo se escuchaba su respiración desordenada, cada vez más clara, junto a mi cuello. Su rostro apuesto y anguloso se agrandaba sin cesar ante mis ojos. Mis puños cayeron sobre Francisco como una lluvia de golpes, pero él no reaccionó en absoluto. Cuanto más me resistía, con más brutalidad me besaba. La fuerza era tan salvaje, como si quisiera despedazarme y devorarme. El vestido de color claro quedó hecho jirones en sus manos. Una oleada de vergüenza me invadió y no pude evitar romper a llorar. Grandes lágrimas cayeron sobre el dorso de la mano de Francisco. Todo su cuerpo se tensó de golpe. Me soltó, tiró de la manta para cubrirme y luego se dio una bofetada con violencia. Perdón. Después, con la yema de los dedos, secó las lágrimas de mis ojos y, con una humildad casi suplicante, dijo, ¿qué tengo que hacer para que puedas perdonarme? Me encogí bajo la manta y solté una risa apagada, carente de emoción. Déjame morir, y te perdonaré. La expresión de Francisco se congeló. Sus labios pálidos se apretaron formando una línea recta. Su voz sonaba ronca y desesperada. Rowena, mientras aceptes vivir bien, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti, pero jamás permitiré que vaya a quedarme mirando cómo mueres. Capítulo 11. Como no hubo intervención farmacológica, mi depresión se fue agravando cada vez más, y empecé a perder poco a poco parte de mis recuerdos. Incluso el odio que sentía hacia Francisco fue disminuyendo junto con mi memoria, así que las veces que lo insultaba se volvieron cada vez menos frecuentes. Pero Francisco no solo no se alegró, al contrario, su expresión se volvió cada vez más inquieta. Rowena, aunque sea que me insultes todos los días, por favor, hazlo. No estés tan tranquila. Verte así, de verdad me da miedo. Lo miré con expresión vacía. Quería insultarlo, pero no sabía por dónde empezar, porque ya no recordaba con claridad qué había pasado entre nosotros. Solo recordaba una cosa.
que él me había hecho vivir con un dolor tan profundo que vivir era peor que morir. Francisco empezó a buscar videos grabados de cuando estábamos juntos, intentando llevarme a recordar nuestros hermosos momentos del pasado. Escalamos montañas juntos, hicimos puenting juntos, fuimos a ver el mar, nos tumbamos en una gran pradera esperando el amanecer. Los videos eran distintos entre sí, pero todos tenían algo en común. Al final, a menudo solo quedaba yo frente a la cámara, murmurando con tristeza. Francisco volvió a dejarme para ir a buscar a Karen. Cuando se dará la vuelta y se dará cuenta de que yo también lo necesito. Yo también tengo miedo, en plena noche, de volver sola desde las montañas profundas hasta la ciudad. Resultó que mi depresión siempre había tenido señales claras. Francisco, nervioso, apagó el televisor de inmediato. Lo miré con indiferencia. Le arrebaté el control remoto y abrí el siguiente video. Era un video de las cámaras de seguridad de su casa. Francisco soltó un suspiro de alivio y no me detuvo. Quizá pensó que, dentro de su casa, esta vez sí que no me abandonaría. En el video de vigilancia, apareció la sonrisa triunfante de Karen. No eres más que un sustituto de baja calidad. Hermano te encontró solo porque no pudo cruzar esa barrera psicológica y no se atrevió a tocarme. Hermano estudió psicología por mí. En su corazón, yo siempre seré la primera. Nunca podrás competir conmigo. J.E. Al final de la grabación, se veía a Francisco abrazando a Karen, consolándola con ternura, y yo, derribada al suelo por él, con fragmentos de vidrio clavados en la palma de la mano, sangrando abundantemente, mientras nadie me prestaba atención. Los recuerdos irrumpieron como una marea desbordada. Sentí cómo se me helaban las manos y los pies. El sudor me brotaba por todo el cuerpo y vomité de forma puramente fisiológica. Aquellos videos no solo no me ayudaron a recordar lo bello del pasado, al contrario, me hundieron en un dolor aún más intenso. Apagué el televisor por iniciativa propia. La habitación cayó en un silencio mortal. Francisco acarició la cicatriz de mi palma y, bajando la cabeza, me preguntó con voz temblorosa: «Rowena, ¿te dolió aquel día?». Fue la preocupación más cruel que había escuchado en mi vida, porque había llegado demasiado tarde, demasiado tarde. Retiré la mano y asentí con la cabeza de forma mecánica. En el instante en que alzó la mirada para verme, sus ojos ya estaban enrojecidos. Con torpeza y desesperación, intentó explicarse: «No fue mi intención ignorarte, simplemente no tenía forma de desentenderme de Karen. Rowena, siempre pensé que eras muy fuerte. De verdad no imaginé que llegarías a deprimirte». Repetía esas frases una y otra vez. No parecía que me estuviera hablando a mí, sino que se las decía a sí mismo para engañarse. Lo miré fijamente y formulé la pregunta que siempre había querido hacer. ¿Crees que mi depresión y la de Karen son iguales? Si entre la mía y la de Karen solo una fuera real, ¿cuál crees que lo es? Francisco cerró los ojos lentamente. Pasó mucho tiempo antes de volver a abrirlos. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de tristeza. Pero no puedo arriesgarme. Karen es mi única hermana. Le debo demasiado, muchísimo, y tengo que compensarla. Pero puedo asegurarte algo, de verdad, no tengo ni el más mínimo sentimiento amoroso hacia ella. Así que él sabía que la depresión de Karen, con toda probabilidad, era falsa, pero no se atrevía a arriesgarse, y por eso solo podía seguir fallándome a mí una y otra vez. Al recordar una tras otra aquellas escenas en las que fui abandonada, de repente sentí un frío que me calaba hasta los huesos. Me agaché, incapaz de dejar de temblar. Francisco estiró la mano para tocarme la cabeza, pero la detuvo a medio camino. Su voz temblaba. «Por la enfermedad de Karen, entre tú y ella, siempre elegí favorecerla, pero no sabía que ese favoritismo te haría tanto daño, que consentiría a Karen hasta volverla tan». Se detuvo durante un largo rato antes de decir, con enorme dificultad: «Malvada». Luego, Francisco respiró hondo y tomó una decisión importante. «Rowena, has sufrido un estímulo demasiado fuerte, y por eso activaste un mecanismo de autoprotección, queriendo escapar de todos los problemas a través del olvido y de la muerte, y la fuente de ese estímulo es Karen. Haré que Karen venga a disculparse contigo. Además, elegiré personalmente un candidato para un matrimonio concertado para Karen. Te garantizo que, a partir de ahora, jamás volverá a interferir en nuestra vida». Había anhelado ese compromiso de Francisco innumerables veces. Ahora que por fin lo obtenía, ya no lo quería en absoluto. Lo único que deseaba era que me dejara libre, que me dejara suicidarme y regresar al mundo original. «Francisco, no me importa en lo más mínimo la disculpa de Karen, ni tampoco me importa si se casa o no. Lo más importante es que entre tú y yo no puede haber ningún futuro». Pero Francisco, obstinado, mandó llamar a Karen de todos modos. La obligó a pedirme perdón. Karen, por supuesto, no quiso. Lloró,
Se hizo la víctima y me miró con una expresión llena de resentimiento venenoso. Hermano, cuando tenías 9 años, si no hubiera sido porque yo fui capturada por traficantes para salvarte, la que debería estar deprimida ahora serías tú. ¿Sabes cuántos sufrimientos pasé en aquel pueblito de montaña? Si no hubiera escapado arriesgando la vida, eso es lo que te debo, y siempre lo he estado pagando. ¿Qué más quieres que haga para saldar esa deuda? Ojalá la que hubiera sido capturada entonces hubiera sido yo. Francisco se agarró la cabeza con ambas manos y la miró, completamente derrumbado. Pero Rowena no te debe nada, fue mi consentimiento sin límites, una y otra vez, y tus provocaciones constantes, lo que llevó a Rowena a caer en una depresión severa. Discúlpate con Rowena, solo discúlpate. Yo no te guardaré rencor. Después seguiremos siendo una familia. ¿De acuerdo? ¿Disculparme? ¿Por qué debería hacerlo? Karen soltó una risa fría. ¿Qué depresión ni qué nada? Yo creo que todo es fingido. ¿No estás simplemente intentando seducirte a propósito a través del suicidio? Yo también sé suicidarme. ¿Quién no sabe hacerlo? Francisco se frotó la frente con impaciencia. En su mirada hacia ella no quedaba rastro de calidez. Ya lo has intentado 99 veces. ¿No has tenido suficiente? Karen, secándose las lágrimas, empujó a Francisco y salió corriendo hacia la azotea de la villa. Francisco dio un paso como para perseguirla, pero al final se detuvo, se inclinó, tomó mi mano y murmuró, déjala pensar bien las cosas. Rowena, te prometo que nunca más te abandonaré por Karen. Retiré la mano y giré la cabeza, sin querer mirarlo. En el segundo siguiente, una figura humana cayó frente al enorme ventanal. Karen se suicidó de verdad, con un golpe seco. Cayó desde la azotea del 5º piso hasta el suelo de la villa. Cuando Francisco salió corriendo y la abrazó, Karen reía de forma desquiciada. Hermano, quiero que me debas toda la vida, que nunca puedas saldar esa deuda. Jamás me casaré con nadie más. Capítulo 12. Antes de enviar a Karen al hospital. Francisco guardó todo lo que en la villa pudiera ponerme en peligro de muerte y selló todas las puertas y ventanas, pero jamás imaginó que, aunque yo no pudiera salir desde dentro, la madre de Karen sí podría entrar desde fuera para buscarme. Llegó acompañada de 4 o 5 guardaespaldas. La forma en que me miraba estaba cargada de un odio venenoso. Fuiste tú quien casi mata a Karen. Descarada, tú, una simple tercera. ¿Cómo te atreves? Francisco y Karen crecieron juntos desde pequeños. ¿Cómo pudiste ser tan cruel como para destruirlos? Mientras hablaba, levantó la mano y fue directa a abofetearme. Reaccioné con rapidez, me giré para esquivarla y, de inmediato, le devolví la bofetada. ¡Paf! En su rostro apareció al instante una marca roja bien definida. Me reí con frialdad y la insulté. Solo una amante puede criar a una hija tan descarada como Karen. Solo una amante ve amantes en todas partes. Se llevó la mano a la cara y, rechinando los dientes, se giró hacia los guardaespaldas que tenía detrás. Sujétenla. Los guardaespaldas se abalanzaron sobre mí y me inmovilizaron contra la pared. La madre de Karen sacó una jeringuilla de su bolso Hermès y la clavó sin dudar en mi cuello. Sonreía con una arrogancia desenfrenada. Amante, hace muchos años. La madre de Francisco también me llamaba así. Descarada amante. ¿Sabes cómo acabó ella? Con esta inyección. En menos de 1 minuto sufrirás un dolor insoportable y morirás. Aunque te haga una autopsia el forense, no encontrarán nada anormal. Igual que la madre de Francisco, tu muerte será catalogada como una muerte súbita por paro cardíaco. Los muertos no están cualificados para competir con los vivos por nada. Caí al suelo, retorciéndome de dolor. Sentí como mi respiración se iba apagando poco a poco. Satisfecha, la madre de Karen se marchó junto a los guardaespaldas. Pero ella no sabía una cosa. Para vigilarme, Francisco había instalado en la villa cámaras por todas partes, densamente distribuidas, sin dejar ningún rincón sin cubrir. Capítulo 13. Después de que Karen fuera llevada al quirófano, Francisco vio aquella escena en las cámaras de vigilancia. Corrió desesperado de vuelta a casa, pero ya era demasiado tarde, lo único que lo esperaba era el cuerpo helado de Rowena. Se arrodilló frente al cadáver y empezó a darse bofetadas una y otra vez. En su mente caótica solo quedaba un pensamiento, venganza. Tambaleándose, regresó de nuevo al hospital. Iba a hacer que Karen viviera peor que la muerte. Karen acababa de despertar de la anestesia de la operación. Como siempre, se aferró al brazo de Francisco y empezó a comportarse de forma mimosa. Hermano, a Karen le duelen mucho las piernas. Karen necesita que hermano le sople un poquito. Francisco la miraba con una expresión sombría, pero Karen aún no se había dado cuenta de la gravedad de la situación. Hermano,
Karen se rompió las piernas por ti. Si no te casas con Karen, nadie querrá casarse con Karen. No había terminado de hablar cuando la voz de Francisco, llena de rabia, resonó palabra por palabra en la habitación del hospital. Karen, tú y tu madre sois unas zorras descaradas. Karen abrió los ojos de par en par, incrédula. Francisco jamás le había hablado con un tono tan duro, y además siempre había tenido buena relación con su madre. El horror, la ira y la culpa se mezclaron en el rostro de Francisco. Agarró a Karen y la arrojó al suelo, apretándole el cuello con una fuerza brutal. Karen luchó desesperadamente, pero Francisco era como una bestia que había perdido toda la razón. Si el médico de guardia no hubiera entrado a tiempo, Karen habría muerto estrangulada en ese mismo instante. Francisco había usado demasiada fuerza. Las piernas recién operadas de Karen tocaron el suelo sucio, se infectaron de forma masiva y empezaron a pudrirse. Al final, no hubo más remedio que amputarlas. La madre de Karen, consciente de su culpa, no se atrevió a denunciar a la policía. Solo pudo llevarse a Karen a casa en silencio y humillación. Francisco expulsó a madre e hija de la casa. No quería que murieran de inmediato. Quería verlas caer desde lo más alto hasta el fango, sufrir hasta el extremo, y después morir, vestidas con harapos. Madre e hija pasaron toda clase de penurias en la calle. Cada día, la madre de Karen empujaba la silla de ruedas de la Karen discapacitada, mendigando de puerta en puerta. Karen no podía creer que Francisco fuera tan despiadado. Perdida en sus delirios, terminó cayendo de verdad en una depresión severa. Finalmente, por pelearse con otros mendigos por un bollo rancio, ambas fueron golpeadas hasta morir en un invierno de tormenta de nieve. Tras su muerte, Francisco prendió fuego a su propia casa. Dijo que su padre había fallado a su madre, y que él había fallado a Rowena. Antes de morir, el sistema le preguntó a Francisco si quería dejar toda su herencia a Rowena. Al volver a escuchar el nombre de Rowena, Francisco casi no pudo respirar. Entre las llamas abrasadoras, pidió palabra por palabra al sistema que le transmitiera a su Rowena que, si alguna vez tenían otra oportunidad de encontrarse, jamás volvería a fallarle. Para entonces, yo ya llevaba mucho tiempo de regreso en casa. Como compensación, el sistema eliminó las enfermedades de mi cuerpo. Me recuperé por completo. Estaba en casa con mamá, viendo la televisión y comiendo comida caliente, cuando de pronto mi tarjeta bancaria recibió una transferencia gigantesca de 1.000 millones. El sistema me dijo que era la herencia que Francisco me había dejado. Le pregunté con extrañeza, ¿pero el dinero de ese mundo y el de este mundo no deberían ser incompatibles? El sistema respondió con disculpa. En aquel entonces, al ver lo bien que Francisco trataba a su hermana, te dejé conquistar a Francisco. No esperaba que te ayudé a convertir el dinero de ese mundo en el de este. Te hice sufrir demasiado. A partir de ahora, vive libremente con este dinero. Acepté el dinero sin dudarlo. Después de todo el sufrimiento que pasé, estos 1.000 millones, me los había ganado.